morada de mi alma, historia y tradición. ¡Ay, mira! La Dirección Regional de Educación de Ayacucho, la UGEL Huamanga y la Institución Educativa Mariscal Cáceres presentan el 27º Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores 2021. ¿Cómo he de vivir sin ti? Etapa regional que se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre con transmisión en vivo. Bajo una aurora sonríe. Y el 27 de noviembre, presentación de gala con los ganadores de la etapa regional a partir de las 9 de la mañana en el patio de la Institución Educativa Mariscal Cáceres. Participan estudiantes ganadores de la etapa provincial de primaria, secundaria, SEBAS, CEDPROS, institutos y escuelas de educación superior no universitaria en las formas musicales de huayno, yarabí y carnaval de las 11 provincias de la región Ayacucho. Ay, dura suerte. 27º Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores 2021. Los esperamos. Unos momentos muy felices, muy contentos de estar justamente en este festival. Señores miembros del jurado calificador, ahora pasamos a la forma musical huayno nivel primario. Casillero número 1, En el escenario, la extensa y próspera provincia de Lucanas, con el alumno o con la alumna Jennifer Nactaliel Vargas Osjo, del 24015 Miguel Grau. Título de la canción, Volver a mi tierra. Compositor Hugo Almanza Durán. Adelante, maestros. Jennifer Vargas Osco, de la Institución Educativa de Primaria, 24015 Miguel Grau. Como quisiera volver a mi tierra, al pueblo lindo en el que he nacido. Como quisiera volver a mi tierra, al pueblo lindo en el que he nacido, para subir otra vez sus laderas y sacar las escarchas del río. Como quisiera volver a mi tierra, para quemarme de sol o de frío, para rogarle a su cielo que llueva o regar con amor su sembrío. Como
están ahí como brazo extendido y así rogando a sus hijos que vuelvan. Como quisiera volver a mi tierra para abrazar nuevamente a los míos, para mirar a mi pueblo querido una vez más antes que me muera, para mirar a mi pueblo querido una vez más antes que me muera. Estuvo en el escenario Jennifer Vargas Osco del 24015 del Miguel Grau de Lucanas Puquio. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para Volver a mi tierra? Tema que pertenece al profesor Hugo Almanza Durán. A la 1, a las 2 y a las 3. 70, 75, 75. ¿Cuánto tenemos promedio? 220 puntos. Casillero número 2. Casillero número 2 en el escenario. Aico Mercedes Nieves Manuel, de la institución educativa 24221. Mónica Pimentel Valdivia, de la provincia de Parinacochas. Título de la canción, Descuentos de la Vida. Tema que pertenece al compositor puquiano Juan Huarcaya. Voy a jugar en los descuentos de la vida, en el juego del amor contigo. Quiero estar desatando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. Quiero estar desatando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. Yeah.
sin condición se encadena. Es tan sublime ser amado en los descuentos de la vida. Es tan sublime ser amado en los descuentos de la vida, en los descuentos de la vida, en los descuentos de la vida. Señoras y señores, estuvo en el escenario Aiko Mercedes Nieves Manuel, de la Institución Educativa 24221, Mónica Pimentel Valdivia, de la provincia de Parinacochas. Tema de Juan Huarcaya, Descuentos de la Vida. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3. 80, 77, 76. ¿Cuánto tenemos? 233 puntos. 233 puntos. Continuamos con la forma musical huayno en el nivel primario. Casillero número 3. Casillero número 3. Nos trasladamos imaginariamente hasta la provincia de Fajardo para presentarles al alumno Alfredo Guamán Rafaeli, de la Institución Educativa 38466 de Rajaya. Tema o el título de la canción, Flor de Retama, tema que pertenece a Ricardo Dolorier Urbano. Listo, maestro. Adelante. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Ay, mi vida florece, amarillita, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Ay, mi vida florece, amarillita, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Ahí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora. Ahí, donde las espaldas nacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Ahí, amarita, amarillando, crece la flor de la retama. Por 5 esquinas están los indios sangrando están. Por 5 esquinas están los
Estuvimos ubicados en la institución educativa 38466 de Rajaya, que pertenece a la provincia de Fajardo. Este tema, Flor de Retama, de Ricardo Dolorier Urbano, justamente lo interpretó Alfredo Guamán Rafaeli. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema, Flor de Retama? A la 1, a las 2 y a las 3. 68, 70, 70. ¿Cuánto tenemos para Alfredo? 208 puntos. 208 puntos. Estuvimos en Fajardo, específicamente en Rajaya. Ahora nos trasladamos hasta nuestra bella ciudad de Huamanga, Alborada del Alma, para presentarles en este cuarto casillero a Camila Claudia Ayala Arango, de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Título de la canción, Puro Sentimiento, de Derechos Reservados. Adelante, maestros. Estuvimos ubicados en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes para escuchar a Camila Claudia Ayala Arango, Puro Sentimiento, de Derechos Reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para este tema, Puro Sentimiento? A la 1,
a las 2 y a las 3. 80, 80, 83. ¿Cuánto tenemos? 243 puntos. Estuvimos por un instante en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Ahora nos trasladamos también a Jean Piaget, a la institución educativa particular Jean Piaget, para presentarles justamente a su alumna, Suri Alba Najarro Quispe, título de la canción Huachachayay, de derechos reservados. Estamos en Huamanga, caminando. Ai, mi mamá iki, mai mi tai tai ki wa cha cha. Mai mi mamá iki, mai mi tai tai ki wa cha cha. Nhu ha mama ika, ai pap sung hum pi wa cha cha. Suri Alba Najarro Quispe, de Jean Piaget, de la provincia de Huamanga, estuvo con nosotros con
Huachachayay, de derechos reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a esperar a Sila para que con calma lo haga. 80, 82, 81. Muy bien. 243 puntos. Bueno, estamos recorriendo imaginariamente las 11 provincias de nuestra querida llamada región Ayacucho, participando en este 27º Festival de la Canción Ayacuchana buscando nuevos valores. Es una gran satisfacción y una alegría. Crisóstomo Guamaní Matios Francis, de la institución educativa 25501. Aló. Abierto está echando fuego a mi pecho. Fuego es dolor, fuego son penas, fuego es la rabia antigua, dolor de entrañas abiertas que están sangrando en los Andes. Fuego es dolor, fuego son penas, fuego es la rabia antigua, dolor de entrañas abiertas que están sangrando en los Andes. Canción de paz, canción de amor, son fantasías del alma. Canción de paz, canción de amor, son fantasías del alma. Mi corazón no siente paz con la pobreza del hombre. Mi corazón no siente paz con la injusticia en mi pueblo. Mi corazón no siente paz con la pobreza del hombre. Mi corazón no siente paz con la injusticia en mi pueblo.
En este casillero número 6 estuvo Mateus Francis Crisóstomo Guamaní, de la Institución Educativa 25501 de la extensa provincia de Lucanas, Puquio. Título de la canción, Himno Rebelde, tema que pertenece a Julio Humala Lema. Señores miembros del jurado, adelante con su calificación. 75, 70, 70. Muy bien, ¿cuánto tenemos? 215 puntos. Seguimos adelante. Casillero número 7. Casillero número 7. En el escenario, la bella provincia de Huanta, la Esmeralda de los Andes, Huanta, representado por su alumna Melody Méndez Flores, de la Institución Educativa San Ramón. Título de la canción, Mi Madre, una Flor, tema que pertenece al compositor huamanguino Marco Antonio Navarro Trejo. Adelante, maestros. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Melody Méndez Flores. Hoy día les voy a interpretar la canción Mi Madre una Flor del compositor Marco Navarro. Esta canción va a dedicar en especial a todas las personas que perdieron a su madre en esta pandemia. Pudimos expresar sufrimiento, tristeza y lágrimas tras su partida, pero aunque no estén a nuestro lado, lo llevaremos dentro de nuestro corazón. Rodeada de dulces
Estuvo en el escenario Melody Méndez Flores del Colegio San Ramón de la ciudad de Huanta con este tema de Marco Antonio Navarro Trejo, Mi madre una flor. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema musical? A la 1, a las 2 y a las 3. 75, 74, 72. Muy bien. Seguimos adelante, seguimos adelante. ¿Cuánto es el punto? 221 puntos, 21 puntos para Melody Méndez Flores de San Ramón de Huanta. Ahora sí pasamos al casillero número 8. Casillero 8, en el escenario, la turística provincia de Vilcashuamán, con Arumi Sonia Ámbulo Barrientos del 39012. Flor de Retama es el tema de esta canción que nos va a interpretar de Ricardo Dolorier Urbano. Listo, maestros, adelante con Vilcashuamán. Vengan todos a ver, ay vamos a ver. Vengan todos a ver, ay vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora. Allí, donde sus faldas se hacen buenas mujeres y sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama.
Estuvo en el escenario Arumi Sonia Ámbulo Barrientos del 39012 de Vilcashuamán. Flor de Retama de Ricardo Dolorier. ¿Qué dicen los miembros del jurado? A la 1, a las 2 y a las 3. 65, 70, 70. ¿Cuánto tenemos para Arumi? 205 puntos. Seguimos avanzando. Estamos recorriendo imaginariamente las 11 provincias de nuestra amada y querida región Ayacucho, esperando que ustedes estén siempre felices y contentos escuchando la auténtica cultura viva de nuestro pueblo. Casillero número 9, en el escenario Josué Rafael Navarrete Muñoa, del 24387-13, Gerardo Caruas Canales, de la calurosa provincia del Paucar del Sarazara. Título de la canción Rescoldo, de Rómulo Melgar Vázquez. Listos, maestros, adelante, estamos en el casillero 9. Soy el estudiante Josué Rafael Navarrete Muñoa. Soy estudiante de la institución educativa Gerardo Caruas Canales. Voy a cantar mi canción en género huayno titulada Rescoldo. Presiento que llegue el momento de vernos. Cuando esto ocurre, se irán las sombras que aprisionan al dolor. Entonces florecerá muy dentro del corazón la ilusión que se ha perdido. Entonces florecerá muy dentro del corazón la ilusión que se ha perdido, la ilusión que se ha perdido. Los meses, los años, el tiempo ha pasado, pero el rescoldo de aquella hoguera aún vive entre los dos. Volvamos a recorrer aquel camino de ayer donde no existe el olvido. Volvamos a recorrer aquel camino de ayer donde no existe el olvido, donde no existe el olvido.
La bella ciudad de Paucar del Sarazara, o la bella ciudad de Pausa, capital de la provincia del Paucar del Sarazara, estuvo presente en nuestro escenario con Josué Rafael Navarrete Muñoa, del 24, 387, Gerardo Carguas Canales. Este tema, Rescoldo, de Rómulo Melgar Vázquez. ¿Qué dicen los miembros del jurado? 70, 67, 68. Muy bien, ¿cuánto tenemos? 205 puntos. Antes de seguir, quiero manifestarles lo siguiente. Este evento es eminentemente de canto. No se califica la sala de grabación ni el marco musical. Los miembros del jurado calificador tienen los criterios de evaluación siguiente. Primero, interpretación. Implica que las expresiones del intérprete concuerden con el mensaje de la canción y demuestre desenvolvimiento en el escenario. Eso tiene 30 puntos. Segundo, entonación. La canción es entonada afinadamente y con una correcta vocalización, dicción, ritmo y tiempo, tiene 30 puntos. Autenticidad. La interpretación es cercana a la versión tradicional y transmite las raíces culturales de la región. No se tomará en cuenta que la canción sea interpretada en la lengua original o en la que fue compuesta. Tiene 15 puntos. En el cuarto casillero del criterio es la presentación. Concordancia de estilo musical con el mensaje y la imagen que el intérprete proyecta con la vestimenta tradicional autóctona de cada provincia. Tiene 10 puntos. Y en el quinto criterio es manejo de escenario, moverse libremente y con seguridad dentro de un espacio determinado, tiene 15 puntos. Quiere decir, estos 5 criterios tiene 100 puntos para cada intérprete, 100 puntos. Por lo tanto, señores, les estamos aclarando la situación. Pasamos al casillero número 10, señores miembros del jurado. Casillero número 10. Carolina Sotomayor Roca es la alumna que representa a su institución, Nuestra Señora de las Mercedes de la bella provincia de Huanta, la Esmeralda de los Andes. Título de la canción, un tema tradicional de nuestra tierra, Mayu Patán Urpi, de Gerardo Palomino, aunque debe ser de derechos reservados. Adelante, maestros. Mi nombre es Carolina del Cielo Sotomayor Roca. Soy estudiante de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Hoy voy a representar el género musical huayno. El título de la canción es Mayupatán Urpi y el autor es Gerardo Palomino. Bongora Yaima
cuchumpuri. Bongoraya y mayu, cuchumpuri. Uhiwanya paspam bidaya naita harkaiku. Uhiwanya paspam bidaya naita harkaiku. Hatung warpa mayu, kuchumpuri. Hatung warpa mayu, kuchumpuri. Nyam tapam tachispam bidaya naita harkaiku. Nyam tapam tachispam bidaya naita harkaiku. Wanta chakapatampi suyar kaiki. Changka kamis kipachachu suyar kaiki. Suyar kaiki. Mananya rikurimbu tiki. Suyi kawakicha kimbang hui kurgan. Hui kapurgan. Wanta chakapatampin suyar kaiki. Changka kamis kipachachu suyar kaiki. Suyar kaiki. Mananya rikurimbu tiki. Suyi kawakicha kimbang hui kurgan. Hui kapurgan. Eso. Muchas gracias. Todos, el día de hoy voy a cantar una canción titulada Una paloma sobre una rama. Mi nombre es Dreiny Melissa Quispe. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar.
me vayas, solo te pido que no me borres de tu memoria. Ay, llorando, llorando, no más estás. Ay, no llores, porque me voy. Ay, llorando, llorando, no más estás. Ay, no llores, porque me voy. Gracias. Tracy Melissa Yamoja Quispe, del 24-235-6 de julio, de la provincia del Paucar del Sarazara, con este tema Llanto por Llanto. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador, teniendo en cuenta que no tiene marco musical? Claro, la intención vale. Muy bien, ¿qué dicen los miembros del jurado? A la 1, a las 2 y a las 3. 68, 71, 70. ¿Cuánto tenemos? 209 puntos. Hemos estado en el sur de Ayacucho, específicamente en la provincia del Paucar del Sarazara, con su capital Pausa, y nos trasladamos imaginariamente hasta la joven provincia de Sucre, representado en esta oportunidad por Mario Fabricio Olivares de la Cruz, del 24095, Nosar Orozco Buleje. Nos va a interpretar este tema, Me duele mi país, tema que pertenece al compositor ayacuchano Walter Humala Lema. Listo, maestros, adelante.
Desde la joven provincia de Sucre, con su capital Querobamba, estuvimos presentando a Mario Fabricio Olivares de la Cruz del 24095, Nosar Orozco Buleje, y este tema, Me duele mi país, de Walter Humala Lema. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema, Me duele mi país? A la 1, a las 2 y a las 3. 75, 74, 72. ¿Cuánto tenemos? 221 puntos. Como sabemos, nuestro Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, estamos transmitiendo a nivel mundial, nacional y local. Por lo tanto, es necesario agradecerles a todos nuestros televidentes por compartir esta satisfacción y alegría de tener a nuestros niños y jóvenes interpretando nuestra música ayacuchana. Pasamos ahora al casillero número 13. Casillero número 13. En el escenario, señoras y señores, la provincia de La Mar, con su capital San Miguel. Aquí está presente su representante, Ángel Suriel Cárdenas Vila, de la Institución Educativa San Martín de Porres. Tema que pertenece a Ranulfo Fuentes Rojas, que vive ya, radica ya en Barcelona, en España, y saludos desde Ayacucho a usted, don Ranulfo Fuentes Rojas. Aquí está este tema que dice Punchuyay.
Señores, hemos estado con Ángel Suriel Cárdenas Vila de la Institución Educativa San Martín de Porres de la provincia de La Mar. Este tema que pertenece a Ranulfo Fuentes Rojas, también es nacido en esta hermosa tierra o en esta provincia de La Mar. Punchuyay. ¿Qué dice este tema para los miembros del jurado calificador? 1, 2, 3, 80. Julio, para aquí, por favor. 83, 86. ¿Cuánto tenemos? 249 puntos para La Mar. Señores, también queremos manifestarles lo siguiente. Mega Cable, Canal 10 Retablo TV, está transmitiendo directamente para todo el Perú en forma gratuita, hay que decirlo, con toda seguridad. Retablo TV está transmitiendo en forma directa nuestro festival. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos de Retablo TV. Muchísimas gracias a ustedes, amables televidentes que nos están escuchando. Mil gracias a ustedes. Pasamos al casillero número 14, señores miembros del jurado. Nos vamos nuevamente a conocer las calles y plazas de la provincia de Parinacochas con su capital Corocora, teniendo como su representante a Reiner Jeremí Guamaní, de la institución educativa 24222, Antonio López Espinosa. Título de la canción: Perú Bicentenario. Compositor de este tema, Pastor Rojas Sandoval. Listo, maestros, adelante.
Bicentenario. Es el tema que ustedes acaban de escuchar, de la pluma de Pastor Rojas Sandoval y en la vocalización de Reiner Jeremías Guamaní, alumno que pertenece al 24222 Antonio López Espinosa. ¿Qué dicen nuestros miembros del jurado calificador? A la 1, a las 2 y a las 3. 70, 71, 72. Muy bien. Los objetivos fundamentales de nuestro festival es incentivar entre los educandos la práctica. ¿Cuánto tenemos? 213 puntos, 213 puntos. Bueno, decía, los objetivos de nuestro festival es incentivar entre los educandos la práctica, difusión y conservación de la canción ayacuchana, fortalecer nuestra identidad cultural mediante la práctica de nuestras manifestaciones culturales propias, establecer vínculos de amistad y confraternidad entre los participantes y la comunidad en general, entre otros objetivos. Señores, seguimos avanzando con nuestro festival, ya nos encontramos ubicados en el casillero número 15. Casillero número 15 está en el escenario nuevamente la hermosa y heroica tierra de Cangallo, la provincia de Cangallo, para presentarles a Jennifer Analí Vega Tenorio del 38135 con este tema tradicional de nuestra tierra, el Mayu Patam Urpi, que posiblemente tenga unos 90 años de existencia ya en el ámbito musical. De derechos reservados, aquí está Mayu Patam Urpi. Adelante, maestros. Buenos días, mi nombre es Jennifer Analí Vega Tenorio, estudio en la institución educativa 38135 de Chanquil, curso del 6º grado. Voy a interpretar el huayno que se titula Mayu Patam Urpi. Mayu Patam Urpi Mataruranki, Mayu Patam Urpi Mataruranki, Ajuta Payaspa Vidayana Itasuyani, Ajuta Payaspa Vidayana Itasuyani. Mananya mananya rekore mottiki, mananya mananya rekore mottiki, aku palyas haita biday hukmanya umini, aku palyas haita biday hukmanya umini. Ponguraya Mayu, kuchun kuchun puri, wihiwan yapaspa, yanayta harkaykuy. Ponguraya Mayu, kuchun kuchun puri, Ponguraya Mayu, kuchun kuchun puri, wihiwan yapaspa vidayanayta harkaykuy, wihiwan yapaspa vidayanayta harkaykuy. Esquina tienda Margarita, Hokreal Chayam Divis Haiki, Eskerri el Manjunta Kuway, Pajarín Mincham Hopus Haiki, Pajarín Mincham Hopus Haiki. Esquina tienda Margarita, Hokreal Chayam Divis Haiki, Eskerri el Manjunta Kuway, Pajarín Mincham Hopus Haiki, Pajarín Mincham Hopus Haiki.
Gracias. Jennifer. Analí Vega Tenorio estuvo presente con nosotros, representando a su centro educativo el 38135 de la heroica provincia de Cangallo, el Mayu Patapan Urpi, de Derechos Reservados. ¿Qué dicen los miembros de nuestro jurado calificador? A la 1, a las 2 y a las 3. 78, 75, 71. ¿Cuánto tenemos, Luchito Sarabia? 224 puntos, 224. Seguimos adelante, estamos ya en el casillero número 16, casillero número 16. Nos vamos a trasladar imaginariamente hasta la provincia de Fajardo. Usted cuando vaya a Fajardo, tiene en su plaza de armas el árbol más antiguo de América. Tiene más de 200 años de existencia. Es un acto tradicional, es un acto turístico que usted debe hacer cuando vaya a Fajardo. Aquí está, Fran Gadiel Rodríguez Flores, integrante de la institución educativa Mártires de la Educación. Título de la canción, Madre Humilde, de Derechos Reservados. Adelante, maestros. Mi nombre es Fran Gadiel Rodríguez Flores, represento a la institución educativa número 38454, Mártires de la Educación.
Franz Gadiel Rodríguez Flores, representante de la provincia de Fajardo, de la institución educativa Mártires de la Educación, con este tema Madre Humilde, Derechos Reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado para ver su resultado de Franz Gadiel? A ver, 75, 70, 70. 215 puntos. Pasamos ahora rápidamente al casillero número 17. Casillero número 17. Está presente en el casillero número 17 Vilcashuamán, la turística provincia de Vilcashuamán. No se olviden, hermanos, de visitar Vilcashuamán porque es un lugar eminentemente turístico. Aquí está presente su representante, Anthony Sebastián Yarasca León, del 38142, Inca Pachacútec. Título de la canción, Mayupatam Urpi, de Derechos Reservados. Adelante, maestros. Mi nombre es Anthony Sebastián Yarasca León. Representa mi institución educativa número 38142, Inca Pachacútec, cuarto grado A. Les voy a cantar esta canción que dice así: Mayupatam Urpi. Mayupatam Urpi, Mataruranki. Mayupatam Urpi, Mataruranki. Ajutapayaspa, Viday Yanaita Suyani. Ajutapayaspa, Viday Yanaita Suyani. Mananya mananya, rikuri muktiki. Mananya mananya, rikuri muktiki. Aku payas haita, biday hukmanya umini. Aku payas haita, biday hukmanya umini. Bishungoyay mayo, kochonkochupuri, wijita yapaspa, yanayta harkaykuy. Bishunguyay mayo, kochonkochumpuri. Bishunguyay mayo, kochonkochumpuri. Wijita yapaspa, biday yanayta harkaykuy. Wijita yapaspa, biday yanayta harkaykuy. Esquina tienda Margarita, yumpay cheñam dibichkayki. Pajarin ninchari pupuspay, iskayta ñampagasayki. Iskayta ñampagasayki. Esquina tienda Margarita, yumpay cheñam dibichkayki. Pajarin ninchari pupuspay, iskayta ñampagasayki. Iskayta ñampagasayki.
En la turística provincia de Vilcashuamán estuvo presente a través de Anthony Sebastián Yarasca León, de la institución 38142 Inca Pachacútec. Este tema tradicional, Mayupatan Urpi, ¿qué dicen los miembros del jurado? 75, 70, 72. ¿Cuánto tenemos, Luchito? 217. 217. Ahora pasamos al casillero número 18, el último casillero del nivel primario en la forma musical huayno. Aquí está, el casillero 18. Nos vamos imaginariamente nuevamente hasta la heroica provincia de Cangallo para ofrecernos a su representante, Grace Milagros Cuya Quispe, del 39010 Corazón de Jesús, Mi Madre una Flor, tema que pertenece al compositor ayacuchano Marco Antonio Navarro Trejo. Adelante, maestros. Estimado público virtual, en esta oportunidad voy a cantar una canción que se titula Mi Madre una Flor, cuyo autor es Marco Antonio Navarro Trejo, intérprete Grace Milagros Cuya Quispe, nombre artístico Estrellita Milagros de Cangallo. La canción dice así. Bajo una aurora sonriente
Grace Milagros Cuya Quispe del 39010 Corazón de Jesús de Cangallo nos ha ofrecido este tema Mi Madre, una flor de Marco Antonio Navarro Trejo. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador? 67, 68, 66. ¿Cuánto tenemos, Luchito Sarabia, para Grace Milagros Cuya Quispe? Vamos a ver. Sí. ¿Cuánto? 201 puntos para Grace. Bueno, vamos a darles a conocer el resultado final. En el tercer lugar se ha producido un empate entre Camila Claudia Ayala Arango y Suri Alba Najarro Quispe, ambas de la provincia de Huamanga con 343 puntos. En el segundo lugar ha quedado con 242 puntos Nuestra Señora de las Mercedes en la persona de Carolina Sotomayor Roca de la provincia de Huanta. Y el primer lugar que tiene que estar con nosotros el día 27, el primer lugar con 249, Ángel Suriel Cárdenas Vila de San Martín de Porres de la Mar con este tema Punchuyay. Invitamos justamente a Ángel Suriel Cárdenas Vila a alistar maletas para viajar el día 27 a la ciudad de Ayacucho. Pero como hay un empate en el tercer lugar, vamos a hacer el desempate. Vamos a ver el desempate. En forma colegiada, los miembros del jurado calificador van a poner sus resultados finales. Vamos a empezar justamente con Camila Ayala Arango de Huamanga, Puro Sentimiento. Con el mismo video, por favor, con el mismo video. ¿Estamos listos? Adelante. Estamos con Camila Claudia Ayala Arango, de Nuestra Señora de las Mercedes de Huamanga. Listo, maestro, adelante. Humildemente, sencillamente
Muy bien, estuvo Camila Claudia Ayala Arango. Ahora nos corresponde visualizar el tema de Suri Alba Najarro Quispe de Jean Piaget con este tema Huachachayay de derechos reservados. Adelante, maestros. Bueno, han estado presentes Camila Claudia y Suri Alba. Las dos han tenido los 243 puntos y han empatado en el tercer lugar. Por decisión unánime y en forma colegiada, los miembros del jurado calificador dan para el tercer lugar a Camila Claudia Ayala Arango de Nuestra Señora de las Mercedes,
con este tema Puro Sentimiento, haciéndole una aclaración simplemente. Si hubiésemos estado presencialmente, se hubiese hecho con otra canción, pero lamentablemente han enviado solamente un tema musical, por eso los miembros del jurado han hecho para que se vuelva a repetir los dos temas que acaban ustedes de escuchar. Muy bien, ahora sí pasamos, señoras y señores, a la forma musical huayno nivel secundario. Atención, señores miembros del jurado calificador. En primera instancia, en el casillero número 1, y casillero número 1, forma musical huayno, nivel secundario, está la provincia de Fajardo, la próspera provincia de Fajardo, con su representante, Seila Cristina Asto Guamaní, de la institución educativa Basilio Auqui, que este tema que lleva por título Apu Chiririnca, de Zenón Quevedo Morales. Listo, maestro, adelante con la música. Soy estudiante Sheila Cristina Asto-Guamaní, pertenezco a la institución educativa Basilio Auqui. Voy a interpretar un huayno titulado Apu Chiririnca, del autor Zenón Quevedo Morales. Hitaga, aparo y espaiki, manacho sujo y kitiari. Mama hitaga, aparo y espaiki, manacho sujo y kitiari. Tahita
En el casillero número 1, en la forma musical huayno, en el nivel secundario, hemos presentado a Sheila Cristina Asto Guamaní, de Basilio Auqui, de la institución educativa Basilio Auqui, de la provincia de Fajardo. Este tema, Apuchiririnca, de Zenón Quevedo Morales. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? 90, Sila Illanes, 84, Julio Pelapatiño, y Paloma Valerio, 86. ¿Cuánto tenemos? 260 puntos. Muy bien, 260 puntos. Ahora seguimos adelante. Nuevamente estamos en Fajardo. Estamos caminando imaginariamente entre sus plazas de armas y sus calles principales de esta bella provincia de Fajardo. Ahora tenemos a Zuliana Montes Quispe, también de la institución educativa Basilio Auqui, con este tema Atizunragmi, que pertenece a un compositor ayacuchano que dio mucho al Festival de la Canción Ayacuchano, Pedro Celestino Álvarez Razo. Un saludo para usted, don Pedrito Álvarez Razo, desde Ayacucho para Cora Cora. Adelante. Soy la estudiante Zuliana Montes Quispe de la institución educativa Basilio Auqui de Oaxaca. Arepa mamá, un juchicán, planeta sur, un nerichcan. Mamá Pacha está enferma. Nuestro planeta se calienta. Cientos de años y años, países solos que friegan la tierra, envenenando las aguas, el aire y los suelos canallas, para cazar fortuna a costa de nuestras vidas. Envenenando las aguas, el aire y los suelos canallas, para cazar fortuna a costa de nuestras vidas, a costa de nuestras vidas. Hatun riti chulyu chekan, uri huriti hachinka chekan. Los polos se derriten, los nevados se extinguen. Tormentas, lluvias, heladas están causando fatales desgracias. La tierra se está muriendo, pidiendo auxilio por Dios. Hagamos algo, hermanos, aún estamos a tiempo. La tierra se está muriendo, pidiendo auxilio por Dios. Hagamos algo, hermanos, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Ay, pa mamá y un juchcan, mamá Pacha está enferma. La tierra se está muriendo. Hagamos algo, hermanos, aún estamos a tiempo. Atisura mi guaujicha. Las avecillas en sus nidos nos anuncian que algo viene. Las avecillas en sus nidos nos anuncian
Zuliana Montes Quispe, de Basilio Auqui, de la provincia de Fajardo, estuvo con este tema de Pedro Álvarez Razo, compositor coracoreño. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? Atizun Ragmi, 80, 82, 83. ¿Cuánto tenemos? Luchito Sarabia, a ver. 245 puntos. 245 puntos. Hemos estado en los dos primeros casilleros en Fajardo, ahora nos trasladamos un poquito más allá, como dicen los ayacuchanos, un poquito más allá. Nos vamos hasta la joven provincia de Sucre para presentarles a su representante, Julia Loaiza Díaz, de la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre. El título de la canción que nos va a interpretar es Paloma Torcaza. Paloma Torcaza, de Derechos Reservados. Hemos escuchado a Julia Loaiza Díaz, de la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre, de la joven provincia de Sucre. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema Paloma Torcaza? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver. Julia Illanes, 70. Julio Velapatiño, 74.
Julia, perdón, me estoy equivocando. Es Sila Yanes.
Antes de darle el pase correspondiente a la siguiente, vamos a dar a conocer el resultado de Julia Loaiza Díaz de Mariscal Antonio José de Sucre, de Sucre, con este Paloma Torcaza. La señora Sila, 70, Julio, 74, Paloma, 72. Han hecho un total de 216 para Julia Loaiza Díaz. Julia Loaiza Díaz. No, estamos haciendo lo de anterior porque había un problema técnico. Ahora pasamos en el cuarto lugar. Ha estado presente Heraldinda Magdalena Anampa Benítez, de la institución educativa Alexander von Humboldt, de Parinacochas. Tema Flor de Janto, de Pedro Álvarez Razo. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2, a las 3. 70, 72, 70. ¿Cuánto tenemos, Lucho, para Heraldina Magdalena? 212, 212. Pasamos ahora al casillero número 5. Sarit Yesenia Jacro Lapa, de la institución educativa San Martín de Porres, de la provincia de La Mar, con su capital San Miguel. Título de la canción, Juramento de Amor, tema que pertenece al maestro ayacuchano Gabriel Quispe Montes. Adelante, maestros. Hoy la amargura está lacera con mi alma por el adiós de su partida. Te busco, te llamo y no te encuentro.
churinja ñuja wañata ngorando tu kuguabaja brazo y piñata. Sadik Yesenia Jacro Lapa de San Martín de Porres, de esa institución que pertenece a la provincia de La Mar, estuvo con este tema de Gabriel Quispe Montes, Juramento de Amor. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? 80, 72, 73. ¿Cuánto tenemos para Sadik? 225 puntos. Por señores televidentes, amigos de todo el Perú y el mundo, y especialmente también de nuestra región, les quiero manifestar que este evento es eminentemente de canto. No se califica lo siguiente: la sala de grabación ni el marco musical. Para tal efecto, los miembros del jurado calificador tienen los criterios de evaluación siguiente. Interpretación. Implica que las expresiones del intérprete concuerden con el mensaje de la canción y demuestre desenvolvimiento en el escenario. Eso tiene 30 puntos. Segundo, entonación. La canción es entonada afinadamente y con una correcta vocalización, ritmo y tiempo, 30 puntos. En el tercer criterio, autenticidad. La interpretación es cercana a la versión tradicional y transmite las raíces culturales de la región. Se tomará en cuenta que la canción sea interpretada en la lengua original en la que fue compuesta, 15 puntos. Criterio número 4, presentación. Concordancia de estilo musical con el mensaje y la imagen que el intérprete proyecta con vestimenta tradicional autóctona de la provincia, 10 puntos. Y en el quinto criterio, manejo de escenario, moverse libremente y con mucha seguridad dentro de un espacio determinado, 15 puntos. Los miembros del jurado calificador durante todo este tiempo están evaluando todos estos conceptos de criterio y tienen un total de 100 puntos. Bueno, señores, estamos en la forma musical Huayno nivel secundario y estamos ya en el casillero número 6. Está presente en el casillero número 6 la bella Esmeralda de los Andes Guanta con su representante Abril Vania Navarro Orozco de la institución educativa César Vallejo. Nos va a interpretar este tema tradicional de la música yacuchana, Mayupi Chayhuarcacunampas, de derechos reservados. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Abril Vania Navarro Orozco. Vengo representando a la institución educativa César Vallejo de Guanta del nivel secundario. Manam surdin tayah jam
Estuvo en el escenario Abril Vania Navarro Orozco de César Vallejo, que pertenece a la provincia de Huanta, y este tema anónimo. A ver qué dicen los miembros del jurado para este tema. A la 1, a las 2 y a las 3. 75, 86, 85. ¿Cuánto tenemos, Lucho Sarabia? 246, 246. Hemos estado en Huanta, qué lindo es, ¿no? Estar en nuestra tierra. De Huanta nos vamos imaginariamente hasta Cangallo. La heroica tierra de Cangallo está representada por Flor Mónica Alarcón Tenorio, de la institución educativa Los Morochucos. Título de la canción, Huachachayay, de Derechos Reservados. Adelante, maestros. Buenos días, señores jurados calificadores. Soy la alumna Flor Mónica Alarcón Tenorio de la institución educativa Los Morochucos. En esta oportunidad les voy a interpretar el tema que lleva por título Huachachay, género huayno, del autor Osvaldo Castillo. Mai mi mamai ki mai mi
Muy bien, estuvo con nosotros Flor Mónica Alarcón Tenorio de la Institución Educativa Los Morochucos de la heroica tierra de Cangallo con este tema de derecho reservado Huachachayay. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3, 75, 76, 80. Vamos a ver cuánto tiene Flor Mónica Alarcón Tenorio. 231 puntos. 231. Bueno, de Cangallo, de la heroica tierra de Cangallo, nos trasladamos a nuestra bella ciudad de Huamanga, morada del alma. Uno de los lugares más importantes y turísticos que tiene nuestra Huamanga viene a ser el Cerro de Acuchimay, mirador natural para observar plenamente nuestra Huamanga y llevarse el más grato recuerdo de nuestra tierra. Está en el escenario, señoras y señores, la representante de los planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala, que pertenece a nuestra primera Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Está representado por su alumna Coral Nazaret González Arestegui. Título de la canción, Cay Copachayaita, de derechos reservados, tema eminentemente tradicional. Adelante, maestros. Ay, si mi chalequi, si mi chalequi.
La representante de los planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala, estuvo presente su representante Carol Nazaret González Arestegui, con CAI Copachayaita de Derechos Reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para este tema? 85, 86, 92. ¿Cuánto tenemos? 263 puntos para Carol Nazaret González Arestegui, representante de los planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala. Seguimos adelante. Casillero número 9, señores miembros del jurado calificador. En el escenario está Lisette Nelva Quispe Lavado, de la Institución Educativa Industrial número 12 Cristo Rey, de la provincia de Parinacochas, con su capital Coracora. Título de la canción Sequía, perteneciente al compositor Rómulo Melgar Vázquez. Inmenso cielo serrano llueve, en el espacio los rayos cruzan las nubes, que se ven si aquellos truenos tras de los cerros y caiga el aguacero a nuestro suelo que de sed muere, nuestro suelo que de sed muere. Inmenso cielo serrano llueve, no corre ni un hilo de agua por la quebrada. Están marchitos los campos sin sus pastales, las aves vuelan sin rumbo, desesperado de sed y hambre, desesperado de sed y hambre. Hoy a quién pedir el agua, si el que debe darnos niega. Señor, tu lluvia para mi tierra, que de sed muere. Inmenso cielo serrano llueve, el niño llora de hambre, llora su madre. En sus senos más violentos ya no hay ni sangre, el campesino en su llanto grita su muerte, nadie lo oye, grita su muerte, nadie lo oye. Ya no canta el zorzal, anunciándonos la lluvia, anunciando tempestades. Hoy hay quien pedir el agua, si el que debe darnos niega, si el que debe darnos niega. Ya no canta el zorzal, anunciándonos la lluvia, anunciando tempestades. Hoy hay quien pedir el agua, si el que debe darnos niega, si el que debe darnos niega. Gracias. Bueno, estuvo Lisbeth Nelva Quispe Lavado, perteneciente a la Institución Educativa Industrial número 12 Cristo Rey de Parinacochas, con este tema Sequía,
del compositor coracoreño Rómulo Melgar Vázquez. ¿Qué dicen los miembros del jurado? 85, 76, 80. ¿Cuánto tenemos? 241 puntos. Bueno, hemos estado en Parinacochas, hemos estado en su plaza Jorge Chávez, en la plaza principal, hemos visitado también su iglesia del 5 de agosto, de la Virgencita de las Nieves. Ahora nos vamos muy cerquita nada más, a Lucanas, con su capital Puquio, para visitar y conocer los lugares más hermosos que tiene esa hermosa tierra de Puquio. Aquí está su representante en el casillero número 10, Luz Rosario Terrazas Garriazo, integrante de la institución educativa José María Arguedas de Puquio. Título de la canción Rescoldo, de Rómulo Melgar Vázquez. Adelante, maestro. Presentamos a la participante Terrazas Garriazo, Luz Rosario, institución educativa secundaria parroquial José María Arguedas de Puquio. Quiero tenerte otra vez en el nido de mis brazos.
Bueno, hemos estado en casillero número 10 con Luz Rosario Presentamos Terrazas Garriazo, a la participante de Puquio, de Terrazas José María Arguedas, de esta institución que pertenece a la provincia de Puquio, con este tema de Rómulo Melgar Vázquez, Rescoldo. ¿Qué dicen los miembros del jurado? 85, 84, 83. ¿Cuánto tenemos, Lucho? 252 puntos. Quiero manifestarles algo antes de continuar. Señores, el día de mañana vamos a continuar a partir de las 9 en punto de la mañana. Suplicamos encarecidamente a todos nuestros televidentes de Ayacucho, del Perú y del mundo, que el día de mañana estaremos desde las 9 en punto de la mañana, siempre en nuestro anfiteatro de la otrora Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres. Mañana, por favor, la segunda parte de lo que significa nuestro festival. Continuamos. Casillero número 11. En el casillero número 11 encontramos a Paucar del Sarazara, la bonita y calurosa ciudad de Paucar del Sarazara con su capital, Pausa. Aquí está su representante, Maylí Zoraida Tenorio Castro, viene de un distrito, de Corcuya, San Pedro de Corcuya, de la institución educativa San Pedro de Corcuya. Título de la canción, Amor Herido, de Aniceto Rivera Tica. Corcuya está muy lejos todavía de Pausa. Adelante, maestros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maylí Tenorio Castro, del Colegio San Pedro de Corcuya. El día de hoy voy a presentar una canción para el concurso de canciones de ayacuchanas. El tema es Amor Herido y dice así. Lloraré en silencio y miraré, hecho pedazos mi amor herido. Leeré tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. Si el quererte fue mi delito y el amarte fue mi perdición, solo sé que por ti me muero al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. La culpa yo no la tengo, si el quererte fue mi delito. Pero eso sí, mi negra del alma, cuidado, que el mundo es ingrato, cuidado, que el mundo es ingrato. Desde el distrito de Corcuya, perteneciente a la provincia del Paucar del Sarazara, estuvo presente Maylí Zoraida Tenorio Castro con este tema, Amor Herido. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? Desde Corcuya. A la 1, a las 2 y a las 3. 80. Julio por acá. 83, 82. 245 puntos. Seguimos adelante.
Hemos estado ¿dónde? En Corcuya, un distrito que está a 650 kilómetros de nuestra Huamanga. Y nos trasladamos ahora, imaginariamente, hasta la provincia de Huanta, la bella Esmeralda de los Andes, una tierra linda y hermosa, con un clima extraordinario. Aquí está Huanta, ubicado en el casillero número 12, Edeley Crisel Paredes Huamán, de la institución educativa César Vallejo. Este tema tradicional de nuestra música ayacuchana, Huacchachay, de derechos reservados. Adelante, maestro. Señores miembros del jurado calificador, tengan todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Edeley Cristel Paredes Huamán. Represento a la institución educativa César Vallejo. En esta oportunidad les voy a dedicar el tema Huacchachay.
Bueno, estuvo en el escenario, señoras y señores, nada menos y nada más, la representante de la provincia de Huanta, Edeili Grisel Paredes Huamán, que nos ha interpretado este tema tradicional Huachachay de derechos reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3. 80, 85, 80. ¿Cuánto hacemos? 245 puntos para Huanta con Edel Grisel. Pasamos al casillero 13, señores miembros del jurado. Casillero número 13. Está en el escenario la joven provincia de Sucre con su capital Querobamba, está representado por Emanuel Juan Jaurigue Cabana, de la institución educativa Manuel González Prada. Título de la canción, Picaflor, de derechos reservados. Adelante.
Estuvo en el escenario Emanuel Juan Jauregui Cabana, de la institución educativa Manuel González Prada, de la joven provincia de Sucre, con su capital Querobamba. Este tema Picaflor. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A ver, la señora Sila, 80, Julio, 75 y 75. Muy bien. ¿Cuánto tenemos? 230. Seguimos adelante, manifestándoles que mañana vamos a seguir continuando con nuestro festival a partir de las 9 de la mañana. No se olviden, 9 de la mañana, amigos de la región Ayacucho, del Perú y del mundo, los estaremos esperando mañana a las 9, en punto de la mañana. Nuestros miembros del jurado calificador, haciendo un sacrificio tremendo, están continuando con su trabajo el día de hoy. Bueno, casillero número 14, señores miembros del jurado calificador. Casillero número 14. En el escenario, la presencia de la institución educativa Santa Cruz de la provincia del Paucar del Sarazara. Su representante, Leticia Luz Irupaita Falcón. Título de la canción, Contigo amor en mi vida, de derechos reservados. Adelante, maestros.
Estuvo en el escenario Leticia Luz Irupeya Falcón, de la Institución Educativa Santa Cruz de Paucar del Sarazara. Este tema, Contigo Amor en mi vida. Vamos a ver qué dicen los miembros del jurado. 80, 74, 71. ¿Cuánto, Lucho Sarabia? ¿Cuánto tenemos? 225 puntos para Leticia Luz. Pasamos al casillero número 15, señores miembros del jurado. Casillero 15, tenemos a la representante de la provincia de La Mar, Maya Elsa Mesa Yaranga, de la Institución Educativa Pública San Francisco. Título de la canción, Mauca Zapato, de derechos reservados. Adelante, maestros. Zapato y kichkani kuchun kuchun wishun naini Mauka zapato y kichkani kuchun kuchun wishun naini Musuk niki nanachipni Mauka ikita maska wanki Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Chiquita cuyasma, cuya niquita chiquiniqui. Chiquita cuyasma, cuya niquita chiquiniqui. ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? Ana, dile que no cante, que el corazón se me parte. Ana, dile que no cante, que el corazón se me parte. Urpipa surpica chasma wahansi wachchajisan manda. Urpipa surpica chasma wahansi wachchajisan manda. Chay chumana ñuja wahayman kuyas hawar mayanaymanta. Ñuja wahayman kuyas hawar mayanaymanta. Lazo chayqa puwachkan, huasca chay también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Lazo chayqa puwachkan, huasca chay también tengo para enlazarte.
recordarte. Muchísimas gracias. Maya Elsa Mesa Yaranga, de la Institución Educativa San Francisco del Valle del Río Apurímac, presente a través de este tema Mauca Zapato, de derechos reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este lindo tema de Maya Elsa Mesa Yaranga? 80, 80, 77. 80, 80, 77. ¿Cuánto hacemos? A ver, Lucho. Seguimos adelante nosotros con ese mismo ritmo, como hemos empezado. 237, 237. Gracias a los miembros del jurado calificador. Su trabajo es arduo, pero sacrificado, pero con mucho gusto, porque sabemos que son personalidades que valen mucho. Solamente 5, faltan 5 para terminar secundaria Huayno. Muy bien. Casillero número 16. Casillero número 16. En el escenario, Alina Prado Gómez, de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, de la provincia turística de Ayacucho y del Perú, Vilcashuamán. Título de la canción, Juramento de Amor. Título, canción que pertenece al compositor ayacuchano Gabriel Quispe Montes. Adelante, maestros. Entre mis manos y no las nubes y la
Alina Prado Gómez, de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, de la turística provincia de Vilcashuamán, nos ha ofrecido juramento de amor de Gabriel Quispe Montes. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3. 65, 72, 70. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Cuánto es? 207 puntos. Seguimos adelante con el mismo empeño como hemos empezado. Casillero número 17. Casillero número 17. Está presente nuevamente la histórica y heroica provincia de Cangallo, representada por Malía Areli Garamendi Saxara, de la Institución Educativa María Parado de Bellido. Título de la canción Mayupatan Urpi, de Derechos Reservados. Con todo cariño, esta hermosa canción titulada Mayupatan Urpi. Adelante, maestro. Mayupatan Urpi. Estuvo en el escenario Malía Areli Garamendi Saxara de María Parado de Bellido, de la provincia de Cangallo, con este Maucazapato Urpi. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3. 70, 73, 71. ¿Cuánto tenemos, Luchito Sarabia? 214 puntos. Seguimos. Casillero número 18. Casillero 18. En el escenario va a estar presente justamente la
provincia de Lucanas, la más extensa de nuestra región Ayacucho, para ofrecernos a su representante, Stacy Alejandrina Escajadillo Rodríguez, de la institución educativa Manuel Prado, famoso colegio Manuel Prado de Puquio. Aquí está este tema que nos dice: me duele mi país, tema que pertenece naturalmente a Walter Humala Lema. Escajadillo Rodríguez Esteis Alejandrina, institución educativa secundaria Manuel Prado de Puquio. Escuchen esta canción, entiendan esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Me duele el civilismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele el servilismo balonado en corrupciones y genocidios patriotas. Escuchen esta canción, entiendan esta razón. Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa dominando a la razón. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio y la paloma sangrante. Y cómo no alzar mi voz de protesta si la sangre de mi pueblo está manchada de injusticia. Me duele la oscuridad que recorre mi país, que lo bueno de lo malo solo se ve en la piel, en la ropa o en el dejo. Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia. Duele la cómplice mano contraria a la solidaria, tejiendo impunidades, intenciones por aquí, comisiones por allá, maquillando realidades. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria, escúchenme esta canción. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria, entiéndanme esta razón. Hay una raza que riega la rosa de Machu Picchu a Ayacucho, un pueblo cholo que toma destinos de Machu Picchu a Purímac, una legión que escribió con su sangre en el lomo de los Andes la esperanza.
Gracias. Stacy Alejandrina Escajadillo Rodríguez, de la famosa institución educativa Manuel Prado, nos ha ofrecido Me duele mi país. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este tema? Vamos a ver. 85, 85, 80. ¿Cuánto tenemos? 250 puntos para Stacy Alejandrina Escajadillo Rodríguez. Señores, pasamos al casillero número 19, pero antes les quiero manifestar que en el número 20, o sea, en el casillero número 20, donde finaliza la forma musical Guayna en etapa en secundaria, vamos a suspender nuestras labores hasta el día de mañana a las 9 en punto de la mañana. Tenemos que ser muy pragmáticos para decirles que el día de mañana estamos a partir de las 9 en punto de la mañana. Casillero número 19, señores miembros del jurado. Está presente Huamanga, nuestra linda tierra, Huamanga. Paola Luciana García Pianto, del Colegio San Ramón de Ayacucho. Y este tema que lleva por título Cascariyascha, de derechos reservados. Cascarilla
Luciana, está Paola Luciana García Tiando del famoso Colegio San Ramón de Ayacucho, nos ha ofrecido este tema Cascariacha de derechos reservados. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este hermoso tema? 80, 78, 78. ¿Cuánto tenemos? 236 puntos. Bueno, llegamos al último casillero de la forma musical huayno en el nivel secundario. Vamos a presentarles a Maylí Ariana Ñaupas Zulca. ¿De dónde viene ella? Viene justamente de la histórica provincia, o de la turística histórica provincia de Vilcas, Huamán, de la Institución Educativa General Córdoba. Título de la canción Madre, de derechos reservados. Adelante, maestros. Buen día, público presente. Mi nombre es Maylí Ariana Ñaupas Zulca. Soy de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba, del primer grado A. En esta oportunidad les voy a dedicar esta canción que lleva por título Madre. La turística provincia de Vilcasuamán estuvo representada por Maylí Ariana Ñaupas Zulca de la Institución Educativa General Córdoba con este tema de derechos reservados, Madre. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para el último casillero de esta noche? A ver.
75, 72, 73. ¿Listo? ¿Cuánto tenemos? 220 puntos. Bueno, el centro de cómputo del festival nos ha enviado justamente ya los ganadores de este festival en la etapa regional en la forma musical huayno en el nivel secundario. En el tercer puesto ha quedado Luz Rosario Terrazas Garriazo de Lucanas Puquio con este tema Rescoldo con 252 puntos. En el segundo lugar ha quedado Sheila Cristina Asto Guamaní de Basilio Auqui de la provincia de Fajardo con Apu Chirrinca de Zenón Quevedo Morales. Ha quedado con 260 puntos. Y el primer lugar ha quedado Coral Nazaret González Arestigui de los planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala de la provincia de Huamanga con Cay Copachayeita de derechos reservados con 263 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Señores, Nazaret González Arestigui está para el día 27 en el escenario del día 27 en nuestra institución. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día de mañana, siempre a la misma hora. Muchísimas gracias a Sila, a Julio y a Paloma. Muchas gracias. Mañana los esperamos, señores televidentes, de Ayacucho, del Perú y del mundo, a las 9 en punto de la mañana. Nos despedimos. Gracias.